En este video se va a indicar cómo se resuelve un arreglo factorial cuando se tiene un factor cualitativo y un cuantitativo continuo. Se recuerda que el factor cualitativo se refiere a nombres o cualidades como variedades, por ejemplo, de melón. Y un cuantitativo continuo se refiere a números que aceptan decimales, como en este caso dosis de nitrógeno. Aquí se tiene 30, 60, 90, 120 kilogramos por hectárea. Está aquí. Y significa que se puede poner una dosis de 35,8 kilogramos por hectárea, por ejemplo. Que es diferente a los ejercicios anteriores, donde había números pero no aceptaban decimales, como por ejemplo arados o chapias. Ara 0 veces o aplica la chapia 0 veces, una vez y dos, no puede aplicar 2,8 veces, por ejemplo. Entonces estos factores, cuando son cuantitativos discretos, se tratan como si fueran un cualitativo. En cambio, en estos, cuando hay un cuantitativo continuo, hay que hacer polinomios ortogonales a las dosis. Las variedades siempre tendrán que hacer alguna prueba de significación, como Tukey, o en este caso, como son solo dos medias, habría que hacer, en caso de que haya significancia, una prueba de diferencia mínima significativa. Hay que agregar que cuando se tiene un factor cuantitativo discreto, tiene el mismo trato que un factor cualitativo. Por ejemplo, si en vez de variedades se tuviera frecuencias de arados 2 veces y 4 veces, por ejemplo, el trato es el mismo que para un factor cualitativo, debido a que estos números no aceptan decimales. En cambio, dosis sí acepta decimales, por ejemplo 38,9 kilogramos. Arados no acepta, y por tanto no se puede hacer polinomios o cualquier otra situación que se haría a dosis, por ejemplo, con arados. Aquí no se va a indicar un ejercicio resuelto con este tipo de factores porque es lo mismo, o sea, un factor cualitativo tiene el mismo trato que un factor cuantitativo discreto. Ahora se va a resolver el diseño. Aquí se tiene la longitud de plantas de melón que fueron aplicadas dosis de nitrógeno en variedades de melón. Esto y Cantacus con dosis de 30 a 120, todas igualmente espaciadas. Cada 30 kilogramos por hectárea la dosis de nitrógeno que se aplicó. Otros ejemplos de factores cuantitativos continuos pueden ser, por ejemplo, temperaturas o dosis de azúcar o otro factor que indique números que acepten decimales. Pues aquí están los dos factores que se probaron, variedades y dosis, y aquí está la variable que se midió, que es longitud de plantas, la planta del melón, y además indica que el terreno se bloqueó por la gradiente de la fertilidad del suelo. Por tanto, hubo bloques. Está claro ahí que hay que incluir en el análisis de varianza la fuente de variación de repeticiones. La clasificación de datos se hace de la siguiente forma: se copian los factores, como hubo bloqueo se pone repeticiones o bloques, también puede ser, no hay problema. Se completa estos niveles para el factor que falta, y como hay 1, 2, 4 repeticiones, hay que repetir 4 veces los factores hacia abajo. Entonces esta primera clasificación corresponde a la repetición 1. Esta de aquí abajo, la segunda vez que se repite, corresponde a la 2, o sea, esta de aquí. Y así sucesivamente hasta llegar a la 4. Y finalmente se pone la variable.
largo o longitud de planta. Se copia hacia abajo en columnadas, donde la primera columna va aquí arriba, la segunda repetición o segunda columna va hacia abajo, y así sucesivamente hasta completar todas. Entonces aquí se tiene ya la clasificación para un arreglo factorial, en este caso 2 por 4, con base en un diseño de bloques completos al azar. El modelo se lo tiene aquí. Si fuera un diseño completamente al azar, solo habría que evitarse repeticiones, solo iría a variedades, dosis y la interacción, que es lo más importante, variedades por dosis. Como es un diseño de bloques completos al azar con arreglo factorial, entonces obligatoriamente debe ir repeticiones, además del factor variedades, dosis y lo que más interesa, la interacción de variedades por dosis, para ver si actúa en conjunto o conjuntamente variedades por dosis. Una vez que se tiene clasificado, se los copia todos los datos a impostat, hacer una nueva tabla, se pega incluyendo columnas y ahí está. Luego se va a estadísticas, análisis de la varianza y se pasan los datos. Factores a variables de clasificación. Y la variable dependiente es la que se mide en el campo, o sea, largo. Se pone hacia arriba, ok. Y aquí se copia el modelo que se tiene hecho por acá, que es un modelo para el arreglo factorial en bloques. Repeticiones, factor A, B y A por B. Entonces copia estos valores o estas letras, se borra lo de aquí y se pega. Hay que borrar el espacio, a veces sobran espacios aquí. Aquí hay un espacio, entonces se debe borrar y verificar que todos no tengan espacio. Y estas letras deben ser exactamente las mismas de acá. Se da clic en OK y ahí salen los resultados. Pues aquí lo primero que se ve son variedades por dosis, a ver si hubo interacción. La idea inicial aquí es encontrar un modelo de regresión para cada variedad. Como se ve que no hay significancia o no hay interacción, lo que está diciendo es que tanto variedades como dosis están actuando cada una por su cuenta. Entonces se va a ver qué pasó con variedades y dosis. Aquí se tiene dosis, ¿qué pasó? Es menor a 0,05. Por tanto está diciendo que hay diferencias debidas a las dosis, o las dosis tuvieron efecto distinto en el largo de la planta. Igual variedades, es menor a 0,05. Por tanto hubo largos distintos por efecto de las variedades. Entonces aquí no hay interacción a la final. Lo que se hace es resolver el resto, o sea, los factores A y B, variedades y dosis, como si fueran diseños simples. Aquí se lo resuelve porque hubo significancia. Si no hubiera habido significancia, supongamos que esta de aquí, variedades, era, no sé, 0,0985, el valor P. Entonces este no se tomaba en cuenta, solo se resuelve al factor que tiene significancia, en este caso los dos, porque ambos fueron menores a 0,05. Si uno de ellos hubiera sido mayor o igual que 0,05, pues no se resolvía nada. Y si ninguno es menor a 0,05, o sea, todos mayores a 0, mayores o iguales que 0,05, pues solo se reportaría una media y un error estándar o un intervalo de confianza. O sea, no hay cómo hacer ninguna prueba un análisis funcional, prueba de significación o polinomio ortogonal. Ahora, para decir qué se hace, hay que tomar en cuenta el factor. Variedades es un factor cualitativo, porque son palabras, cualidades. Aquí no son números continuos, son palabras, entonces es un factor cualitativo, y como solo son dos medias, se sugiere hacer una prueba de diferencia mínima significativa, que es la más adecuada.
de 3 medios o más se sugiere hacer la prueba Tukey, que fue diseñada precisamente para hacer comparaciones múltiples o entre todos los datos. Y dosis es un factor cuantitativo continuo porque acepta estos números, aceptan decimales, por ejemplo 30,8 o 69,7 kilogramos por hectárea. Y lo más adecuado es hacer un polinomio ortogonal. Entonces queda definido variedades, una prueba de significación, y dosis, un polinomio ortogonal. Ese es el análisis funcional que se debe hacer. Además, se toma esa decisión porque ambos valores P son menores que 0,05. Entonces se hace paso por paso. Se resuelve de nuevo el diseño, análisis de varianza, el mismo modelo. Aquí se va a comparaciones. Aquí está Fisher LCD o diferencia mínima significativa para variedades. Ok, y aquí sale alguna respuesta. Pues aquí tiene que la variedad de Canthacus tuvo el mayor largo de planta que la edisto. Luego se resuelve el polinomio ortogonal, se va a estadísticas, análisis de la varianza. Aquí se quita estas marcas, se va a contraste y va a elegir aquí dosis, porque a dosis quiere hacer el polinomio ortogonal. Y aquí le van a salir los números de medias, tiene 4 medias. Entonces va a abrir la tablita de polinomios y se elige la que tenga 4. Tratamientos 4 igual 4 medias. Y se pega aquí en la matriz de contrastes. Y se da clic en OK. Y aquí deben salir unos resultados. Pues aquí le indica a la cúbica no hubo ajuste, pero estas dos sí hubo ajuste, la lineal y la cuadrática. ¿Cuál tiene más suma de cuadrados? Es la lineal. Entonces posiblemente sea más ajustada una lineal que una cuadrática. Habría que ver el gráfico cómo queda al final. Entonces estos resultados se copian a Excel y se procede a hacer el gráfico de dosis versus el largo de planta. Bueno, ahora se van a hacer las medidas descriptivas, o sea, sacar la media de cada dosis. Se va a estadística descriptiva, se deja solo dosis en variables de clasificación y la variable largo nada más. Ok, aquí solo se pone un visto a media, el resto sin visto. Y ok, aquí salen las medias, se las copia a Excel y se hace el gráfico de regresión. Se inserta un diagrama de dispersión, se marcan los datos, insertar la dispersión, esta opción de aquí. Pues aquí se puede ver que hay un fuerte componente lineal y acá comienza a hacerse cuadrático, o sea curva, por eso salía tanto lineal como cuadrático la significancia aquí. Ya cúbica no salía, es por esa situación. Pero es más fuerte el componente lineal. Entonces aquí es donde viene la decisión, va a quedarse con lineal o cuadrático. Debido a que en una curva yo voy a utilizar un ajuste cuadrático. Entonces hago línea de tendencia, lineal. Se puede probar qué pasa con lineal. Se ve un R cuadrado 0,70,42. ¿Y qué tal si le hace cuadrática? Sube a 0,95. Entonces hay mayor ajuste. En este aspecto hay que tener cuidado con el ajuste. Un R cuadrado o un coeficiente de determinación cercano a 1 no significa que el modelo tenga sentido técnico. Bueno, en este caso pareciera que sí. A veces hay curvas que se suben o bajan. Supongamos que le ajuste a un cúbico. Posiblemente esto no tenga mucho sentido técnico en el largo.
Aquí sube un poco, vuelve a bajar, vuelve a subir. Aquí se ajusta cada punto a la línea, por eso hay un coeficiente de terminación 1. No hay error posible. Es más adecuado con un 2, grado 2, polinomio de grado 2 o una lineal. Entonces voy a utilizar un polinomio de segundo grado. Entonces hasta aquí se tiene ya el gráfico de la dosis con un polinomio de regresión, que era la idea que se quiere sacar. Y si hubiera dado la interacción significativa, había que hacer un gráfico para este polinomio, por ejemplo para la variedad Cantakis, y otro para la variedad de Disto, que era lo que a la final se quería sacar, o llegar a estos resultados con este experimento. Entonces aquí se puede hacer alguna optimización, encontrar el máximo, aunque el máximo se ve que está por acá, 120. Y terminar de hacer el gráfico con el estilo científico que ya está indicado en los videos de estadística. En este video se va a explicar cómo se resuelve un arreglo factorial cuando se tiene interacción y cuando los factores son el uno cualitativo y el otro cuantitativo continuo. O el otro también puede ser, en vez de cualitativo, puede ser un cuantitativo discreto, que es el mismo tratamiento que un factor cualitativo. Entonces, continuando con el ejemplo anterior, es un ejemplo ilustrativo solo para indicar cómo se resuelve el diseño. Entonces tiene variedades, dosis, y la clasificación es la misma. Aquí se bloqueó el terreno, entonces hay que poner repeticiones. Se completan estos valores. Se repiten 4 veces porque son 4 repeticiones esta primera clasificación. Y a continuación se ponen los datos en columnados. Originalmente hay 4 columnas de datos y todas se juntan hacia abajo una detrás de otra en el orden que se indica. Se pone un nombre a la variable. Y se pasa a infostat. Se pega los valores. Se va a estadísticas, análisis de varianza. De igual forma pasa los factores a variables de clasificación y el largo a variables dependientes. Ok. Aquí se pega el modelo, que es el mismo, debido a que es un diseño de bloques, debe tener repeticiones. Y el factor A, el B y la interacción, que es lo que se quiere ver. Se pega y se verifica que no haya espacios en blanco al final de las letras. Una vez comprobado esto, se resuelve el diseño y debe salir aquí valores, todos deben tener valores. Entonces, aquí se ve que sí hubo interacción entre variedades y dosis. Y la idea básica aquí es encontrar una ecuación de regresión para cada variedad según su dosis. O dicho de otra forma, encontrar la dosis más adecuada para cada variedad. Debido a que dosis es un factor cuantitativo continuo, entonces hay como hacer polinomios para cada variedad. Y eso es lo que se va a hacer ahora. El resto de factores se puede ignorar. A veces se sugiere tomar en cuenta también el que tiene más significancia o más suma de cuadrados o mayor f, que en este caso es variedades. En segundo lugar estaría de importancia
variedades por dosis, que tiene efectos más significativos o digamos principales en el siguiente orden: variedades por dosis y dosis, que tiene menores porque el F es menor. O que es lo mismo ver, una vez decidido esto, se hace regresiones o polinomios ortogonales para cada variedad. Entonces para eso hay que hacer la partición de los factores. Entonces va a estadísticas, análisis de varianza, y aquí solo se va a dejar dosis en esta variable de clasificación. ¿Por qué se deja dosis? Porque a dosis se quiere hacer el polinomio ortogonal. Y acá en criterios de partición se va a poner variedades, o sea, al que no se quiere hacer el polinomio ortogonal. Entonces lo que le está diciendo a usted es: hágame un análisis de varianza para esta variedad y para esta otra variedad. O sea, van a haber dos análisis de varianza. Y se da clic en aceptar repeticiones. Ahora queda afuera, no necesita. Aquí se le deja ahí tal como está dosis, y se va a contrastes, y aquí elige la única que hay, dosis, y se pegan los polinomios ortogonales. Como son 4 medias, hay que copiarla de tratamiento es igual 4, se pegan y se da clic en OK. Entonces aquí tiene dos análisis de varianza: para la primera variedad, Cantakis con sus polinomios, y para Edisto. Estos resultados se los copia a Infostat y se arregla el análisis de varianza para ver la significancia de la siguiente forma. Primero hay que copiar el análisis de varianza original y agregar aquí los polinomios, los resultados de los polinomios ortogonales. Se le hace un espacio y se pone dentro. O sea, lo que se está haciendo es una descomposición de variedades y dosis de todas estas sumas de cuadrados. Pero aquí solo se le agrega, el modelo no es realmente así, pero para efectos didácticos solo se le deja aquí. Entonces comienza con la primera variedad y se pone los efectos, se deja una sangría y se pone cada uno de ellos. Esto se hace con el fin de corregir el p-valor o la probabilidad de cada uno de los polinomios. Se recuerda que en el otro se partieron los factores y por tanto ya no son los mismos. O sea, este error debe ser para todos estos cálculos, tanto para el eje como para el p-valor de cada variedad, pero no es así. Entonces lo que se copia son la suma de cuadrados, los grados de libertad y el cuadrado medio o la varianza, y se pega aquí, que debe coincidir suma de cuadrados, grados de libertad y cuadrados medios. Y de igual forma se hace para la otra variedad, para la Edisto, que está aquí. Se copian los respectivos valores y se pega aquí. Ahora sí hay que corregir el F y el P valor. Entonces el valor F se calcula dividiendo el cuadrado medio de la fuente de variación para el cuadrado medio del error. O sea, la varianza explicada para la varianza no explicada por el factor. Aquí se divide este valor para el cuadrado medio del error, y aquí tiene el valor F. Se arrastra y ahora se calcula
el valor P, que debe ser corregido porque el de abajo no está bien. Entonces hay una fórmula en Excel que permite calcular esta probabilidad de la distribución F. En castellano es dist.f.cd. Entonces la X, la primera X se refiere al valor F. Los grados de libertad 1 son estos de aquí. Y los grados de libertad 2 son los del error, estos de acá abajo. Entonces el que va a permanecer fijo son estos grados de libertad del error. A ese se le fija. Y solo se arrastra la fórmula para encontrar. Entonces ahí se tiene la probabilidad. Se le deja con 4 decimales. Y se calcula para todos. Entonces va a quedar así. Para la cuadrática, sus respectivos valores. Y este fijo. Para todos los demás. Siempre va a ser fijo los grados de libertad para error. Ahora se ve la significancia. Aquí pareciera que hay un fuerte componente cuadrático porque el F es bastante alto, mucho más que lineal. Entonces pareciera que esta es. Aquí parece más lineal que cuadrática, pero pareciera que hay tanto del uno como del otro. Bueno, eso es lo que se va a decidir aquí en el gráfico. En cuanto a cúbica no hubo ningún ajuste. Entonces para hacer esto tiene que hacer o sacar las medias para cada variedad. Entonces va a estadísticas, medidas de resumen, y medios. Entonces, aquí tienen sus medias y se hace una matriz de datos, o sea, se arreglan estos datos en forma de matriz. Entonces yo voy a arreglar de esta forma. Aquí va para la primera variedad, la media, o sea, para Cantacus, y aquí iría para la segunda variedad, para Edisto, estas medias que están al frente. Y se traza o se inserta el gráfico de dispersión para trazar los polinomios o los modelos de regresión, esta primera opción. Pues aquí deben salir dos puntos, o dos tipos de puntos, para la Edisto y para la Cantacus. Pues aquí se puede ver que la Edisto es la de rojos. Se le ve el fuerte componente cuadrático y también un fuerte componente lineal. Entonces ahí toca decidir con cuál se quedaría. Yo voy a elegir el cuadrático porque hay curva. Y también se puede ver el coeficiente de determinación, a ver si se ajusta más o qué tanto se ajusta. Entonces con la lineal se obtiene un 0,51, que no es tan adecuado un ajuste. Polinómica sí obtiene un 0,99 o 99% transformando a porcentaje. Entonces el más adecuado sería aquí una cuadrática, debido a que hay mayor ajuste del coeficiente de determinación y también le da significativo. Ahora aquí ya no se podría ajustar, por ejemplo, a una cúbica porque no hay significancia. Ahora para la otra variedad pareciera que es cuadrática más que lineal, y es cierto, está más curva que línea, entonces se marcan los puntos y se agrega línea de tendencia. Para demostrar se va a ver qué pasa cuando agrega una lineal. Hay 0,06 coeficiente de determinación, o sea 6,91% de ajuste. El resto no entra en el ajuste, o lo que le dice es el resto que falta es la distancia que falta de llegar de esta línea hasta estos puntos. Y
Como se vio, el más adecuado es la polinómico de segundo grado. Ahí sí hay un 98,19% de ajuste. O sea, la variación de esta altura o largo de planta se ajusta de un 98,19% por las dosis de nitrógeno. Y ahí se tiene ya el gráfico. Ahora se sabe que para una variedad, para la Cantankerus, a medida que sube la dosis hasta un cierto punto, más o menos 70 kilogramos por hectárea, se incrementa la altura de planta, pero a partir de esa comienza a bajar, o sea que es negativa el incrementar dosis de nitrógeno a partir de esta dosis para el largo de la planta. En cambio, para la otra variedad, Edisto tiende a incrementarse. Aquí comenzó más o menos similar, pero a partir de esta dosis de como 90 kilogramos por hectárea tiende a subir. Pues en esta dosis se sabe que el punto máximo estaría por aquí y el mínimo más o menos por aquí, pero en esta otra dosis es más útil encontrar el punto máximo de esta ecuación para decidir o tener claro hasta cuánto más o menos habría que aplicar nitrógeno sin que le afecte el largo de la planta, si es que el objetivo es tener plantas más largas. Entonces, para esto, para ilustrar, eso se decide ya técnicamente qué es lo que se quiere, un máximo o un mínimo o un punto de inflexión cuando hay regresiones cúbicas. Entonces aquí, para ilustrar el ejemplo de esta ecuación, se va a encontrar el punto máximo del largo del tallo según la dosis de nitrógeno. Tiene que verificar cuál es para que no se confunda, es este de aquí, Cantankerus, el azul se va a optimizar. Aquí está entonces escribe aparte min, el mínimo, el máximo, cuál va a ser el optimizado y la función x. Los que sepan usar Solver pueden usarlo ahí o resolverlo ahí. Yo tengo otro programa que es el Optimize, este programa. Entonces, para resolver el Optimize con una variable solo necesita el mínimo y el máximo. Esta función x va en blanco, la x, perdón, y la función x es la que está aquí. Entonces el mínimo va de 30 y el máximo hasta 120. Entonces va a poner aquí 30, es la dosis o el factor que está probando. X deja en blanco y función x va a poner esta ecuación expresada en términos de Excel. Entonces va a poner igual y pega. Y aquí se pegó todo. Ahora, este x cuadrado le está diciendo multiplícalo 2 veces. O sea, así. Y por otra vez el mismo, eso significa x al cuadrado. Más este valor, multiplíquele por esa x, pero solo una vez. Y el resto no hay más x. Le da clic en Enter. Y ahí tiene una ecuación que le sale. Luego se va a complementos, optimización. Aquí hay algunas opciones, pero yo acostumbro a elegir esta de aquí, la primera opción. Pues aquí a veces ya se marca automáticamente la función objetivo, que es este de aquí, función x, aquí indica. Las variables es la que está aquí al lado, es este de aquí, la x. Entonces aquí debe estar dado un clic, que ya sumo aquí. Si no está, pues tendrá que darle. Y las restricciones, que son estas, mínimo y máximo, estos valores. Y como quiere obtener el máximo, le da un clic en Max y le ejecuta con Run o ejecutar. Y ahí encuentra 71,4. Esto significa, esta X es dosis, es la variable que está probando, dosis. Perdón, el factor que está probando. Y esta es la variable. Este es factor.
variable. Entonces aquí le dice, cuando tiene una dosis de 71,4 kilogramos por hectárea de nitrógeno, o sea, aproximadamente por aquí, el largo máximo de la planta de melón de la variedad Canthacus va a ser 184,4, o sea, el cruce con la FY, aproximadamente por aquí. Eso significa la optimización, encontrar el punto máximo o mínimo según lo que se requiera de una función. Entonces, para esta variedad, aparentemente a partir de 71,4 kilogramos por hectárea de nitrógeno que se aplique, o sea, a partir de aquí hacia acá adelante, se estaría afectando el crecimiento o el largo de la planta para esta variedad. En cambio, para la otra no hay ningún problema porque sigue creciendo. Y como ya decía, aquí se debe ver criterios técnicos para decidir cuál es lo más adecuado. ¿Quiere más largo o menos largo, o el máximo o el mínimo? Hasta aquí está hecho la parte estadística. Lo que falta es darle el formato con el estilo científico al gráfico, que eso ya está en el video indicado en la parte de los videos de estadística. Entonces solo falta completar eso.